Me gustaría, en primer lugar, aunque ya es muy conocido, dar a conocer su perfil, el perfil de la biografía del señor economista Andrés Arauz Galarza. Nació en Quito hace 35 años, tiene una licenciatura en Economía y Matemáticas por la Universidad de Michigan y una maestría en Economía de Desarrollo que obtuvo en Aflaxo, esto es en Quito, Ecuador. Actualmente realiza estudios para obtener un doctorado sobre la economía financiera en la Universidad Autónoma de México. En el año 2009 ingresó a trabajar en el Banco Central del Ecuador y llegó a la dirección general de esa entidad entre el año 2011 y 2013. Luego sería subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación y también director general del Servicio Nacional de Contratación Pública en el año 2015. Fue ministro coordinador del Conocimiento y Talento Humano y temporalmente estuvo al frente del Ministerio de Cultura. En el año 2017, con otros economistas, fundó el Observatorio de la Dolarización, donde se publican muchos de sus artículos económicos. Ahí tiene usted cuál es la semblanza, la biografía del señor economista Andrés Arauz Galarza. Bienvenido, ¿cómo está usted? Qué gusto en saludarlo. Muy buenos días, Magíster Copiano. Estoy contento aquí de compartir. Le iba a preguntar exactamente eso. Yo he seguido sus entrevistas y lo vemos en el pentagrama político, a pesar de cómo se mueve el tablero, a usted nadie le quita la sonrisa. No, pues no, hay que mantenerse firmes con la sonrisa porque aquí estamos con amor a la patria, con amor al prójimo en busca de las soluciones para el pueblo ecuatoriano. Eso significa una buena actitud. Por supuesto, tenemos que enfrentar esto con todos los retos que signifiquen, pero siempre dispuestos a servir a la patria y con ánimo y entusiasmo, porque si lo hacemos de mala gana, imagínense, terrible, ¿no? El Tribunal Contencioso Electoral y también el Consejo Nacional Electoral dio paso ya a la candidatura Andrés Arauz, Carlos Rabascal. Sí, ya el CNE declaró nuestra candidatura. Ahora sí estamos libres para concursar. En firme estamos libres. Están por ahí intentando hacer una jugadita de último minuto. ¿Ah, todavía? Sí, anoche presentaron un recurso subjetivo, el Tribunal Contencioso lo ha admitido, pero no afecta en nuestra lectura. La candidatura en firme es nada más un trámite administrativo respecto a las personas que presentaron la impugnación. Yo pregunto, ya nunca se ha visto tanto esta dilatación y como que hay, ¿qué es que hay temor? ¿Qué es lo que existe para una ley electoral que debe ser totalmente libre, limpia, como lo manda la democracia? Exactamente, esa es la posición que tenemos nosotros, que aquí quien debe decidir es el pueblo ecuatoriano, ¿no? El pueblo ecuatoriano el 7 de febrero tiene que decidir su futuro, su destino, uno de futuro, de trabajo y dignidad, no uno en donde estemos asustados por quién votar, sino uno que permita libremente tomar esa decisión y aspirar nuevamente a tener algo de estabilidad, de ingreso económico, facilidad de vida, tranquilidad sobre todo, que es lo que queremos nosotros para nuestras familias. La estabilidad y crecimiento económico, que para eso se necesita tranquilidad. 3 ingredientes fabulosos. ¿Qué hacer con uno de los mayores problemas que tiene nuestro país antes de la pandemia y ahora agravado por la pandemia? Estoy hablando del desempleo de los ecuatorianos. Mira, esa es la principal prioridad que nosotros tenemos en el corto plazo. El día de ayer hemos comunicado al país y al mundo nuestro programa Vuelve el Trabajo de Uno, en donde estamos recuperando el trabajo y la dignidad de los ecuatorianos. Hemos planteado un programa con 5 ejes. El primero, que es para resarcir los daños que cometió el Estado ecuatoriano en contra de millones de familias ecuatorianas al dejarlas abandonadas en el contexto de la pandemia. Eso va a significar $1,000 para 1 millón de familias la primera semana de gobierno. Eso lo que va a hacer es reactivar el consumo de la familia, resolver por lo menos en parte las preocupaciones más inmediatas que tienen las madres de familia de alimentar a sus hijos, y a la vez eso sirve para reactivar la economía del vecino. ¿Y ese dinero de dónde sale? $1,000 para 1 millón de familias? Para 1 millón de familias, sí. Ese dinero va a salir de la repatriación de los recursos que tiene el Banco Central, el Estado ecuatoriano, en un banco en Suiza, que ahorita son más de 5.300. Okay. Nosotros creemos que ese dinero, obviamente no todo, pero una parte de ese dinero tiene que estar invertido en los ecuatorianos. En un momento tan duro, no sé por qué estamos, digamos, abocados a tener ese dinero en Suiza,
cuando la emergencia económica y sanitaria está en el Ecuador. Entonces, esa será la primera medida, lo que se llama reactivar la demanda, el consumo de la familia, y es muy importante para generar empleo en la comunidad, en el barrio. Ahora, luego siguen 4 componentes más. El segundo tiene que ver con reactivar la obra, en donde vamos a ponernos al día con los gobiernos locales y por un monte aproximado de 3.000 millones de dólares vamos a desplegar obra local con los municipios, con las prefecturas, con las juntas parroquiales. Esto generará obras nuevamente en el barrio de quienes nos están oyendo, en la comunidad, en el cantón y en la parroquia. También luego viene un programa de apoyo a la inversión privada para que podamos generar puestos de trabajo directamente en el ámbito privado, preferencialmente para jóvenes, pero no exclusivamente para jóvenes. Y de esa manera apoyar con la mitad del sueldo, es lo que siempre se debió haber hecho en el contexto de la pandemia, evitar que los negocios quiebren, evitar que hayan despidos y que el empleo se pueda sostener. Luego vamos a tener un plan en donde vamos a hacer una inyección masiva de crédito. Igual van a ser 3.000 millones de dólares de crédito a través del Banco Central, principalmente a través de las cooperativas de ahorro y crédito, para colocar dinero a lo largo y ancho de la economía, para los emprendimientos, para las iniciativas productivas, para el desarrollo tecnológico e industrial de la pequeña y mediana empresa y fomentar las oportunidades de trabajo en el Ecuador. Y finalmente, ¿es un plan de activación económica? Y finalmente solo le cuento el último eje, tiene que ver con devolver la dignidad en el servicio público. Acá hemos visto cómo ha decaído la atención en el servicio público. Para hacer un trámite ahora toca buscar tramitadores, la eficiencia ha disminuido notablemente y lo que intentamos es recuperar al mejor talento humano que tuvo el Estado ecuatoriano, los que estaban formados, que tenían convicción de servicios, pero que fueron separados por distintas razones, tienen que reincorporarse y eso vamos a lograr también mejorar la calidad del servicio público, atender mejor a los ciudadanos y devolver la estabilidad y dignidad a los ecuatorianos. Para sostener el emprendimiento con esta cantidad de impuestos sobre impuestos, que es lo que caracteriza al gobierno ecuatoriano, ¿cómo piensa hacer el economista Arauz? Mira, a nosotros nos interesa nuevamente reactivar la economía, el trabajo. Este gobierno, por ejemplo, se había comprometido en aumentar al 15% el IVA. Nosotros no vamos a hacer aquello, al contrario, lo que vamos a hacer es cerrar los huecos donde se permite la evasión tributaria. Recordemos que este gobierno perdonó miles de millones de dólares, no precisamente a las familias más pobres del Ecuador, sino a las empresas más ricas de nuestro país. Por lo tanto, vamos a impulsar una política de cierre de la evasión tributaria. Eso nos va a generar una recaudación suficientemente importante para poder cubrir estas necesidades que he comentado y reactivar la economía nacional. Aquí la forma de recaudar más no es subiendo más impuestos, es que la economía se reactive y así todo empieza a dinamizarse, incluyendo la recaudación. Perfecto. Sus detractores políticos en alguna entrevista dicen que usted atentaría contra la dolarización, es más, se habla de una moneda, tratar de hacer una moneda bolivariana o propia. Que en su gobierno, ¿qué pasaría con la dolarización? ¿Se va a mantener? ¿Se la va a fortalecer? Porque la dolarización, gracias a Dios, se ha mantenido aún, pero cuando usted ataca con un populismo donde no hay un crecimiento económico, es atacar a la dolarización, es debilitarla. ¿Cómo usted la piensa fortalecer? Mira, nosotros vamos a mantener y fortalecer la dolarización. Y la dolarización, o sea, es mentira de que vaya a desaparecer. Pero por supuesto, es parte de la campaña sucia que los ciudadanos están siendo sujetos de ataque a su conciencia, apelando a sus temores, cuando aquí nosotros lo que queremos es dar soluciones al pueblo ecuatoriano. ¿Para qué nos vamos a meter con el dólar si es algo tan querido por la ciudadanía? Es lo que nos ha dado estabilidad, tranquilidad. El trabajador no pierde así su poder adquisitivo. Imagínense lo que ocurre en otros países. Nosotros estamos más bien defendiendo la dolarización permanentemente. ¿Y cómo se la fortalece? Es con dólares, no con discursos quizás de un banquero. Se fortalece con dólares, con los dólares que envían nuestros hermanos migrantes, con dólares que traen los exportadores, con dólares que se permiten generar actividad económica
en el Ecuador, en las economías de la familia, cuando el circulante está generando trabajo, ventas, oportunidades de comercio. Así se fortalece la dolarización. Tristemente, durante este gobierno, no solo que se ha comprimido la economía en 12%, sino que ha salido miles de millones de dólares del Ecuador y nuestro objetivo es traerlos al país para seguir fortaleciendo la dolarización. ¿Cómo? Con dólares, pues no con discursos. Correcto. Usted dice, hay que fortalecer la dolarización, hay que traer con dólares. En el gobierno anterior, del economista Rafael Correa, no se permitió hacer negocios con el país de los Estados Unidos. Hoy se han abierto y en el pequeño tiempo que hay, se han visto que hay una cantidad de empresas que están siendo beneficiadas. Entre ellos estamos viendo que la exportación de productos que antes ni siquiera eran impensables, ¿verdad? Hoy se están fortaleciendo, como el azúcar, como, bueno, una cantidad, el chocolate mismo. ¿Usted cómo piensa hacerlo? Bueno, primero una precisión, ¿no? Sí había oportunidad de hacer negocios con los Estados Unidos. De hecho, crecieron mucho las exportaciones ecuatorianas a Estados Unidos en el gobierno de Rafael Correa. Quizás obviamente es distinto ahora donde se está negociando un acuerdo comercial más profundo que tendremos que evaluar si no afecta a nuestros productores de maíz, a nuestros productores de arroz, porque tampoco quisiéramos destruir nuestra economía ecuatoriana, a los productores de nuestro campo. En todo caso, para nosotros es muy importante fomentar las exportaciones a Estados Unidos, a Canadá, a Europa y a Asia, a otras partes del planeta. Por ejemplo, algo tan sencillo se desbarató y que era tan potente. No sé si el pueblo ecuatoriano recuerde que había una iniciativa llamada Exporta Fácil, que permitía que el más pequeño emprendedor pueda ir a la oficina de correos, exportar su artesanía, exportar su materia prima o su elemento de valor agregado industrializado y enviarlo a través del correo como una exportación a Estados Unidos, a Europa y de esa manera vender en el exterior. Eso es ahora lo que se llama el comercio electrónico y la paquetería internacional, pero hasta eso han destruido en nuestro país, queriendo destruir la empresa de correos que tantas facilidades daba al más pequeño exportador. Son las 7 de la mañana con 17 minutos. Estamos en un conversatorio con el señor economista Andrés Arauz Galarza, candidato a la presidencia de la República por la lista 1. Señor economista, una de las cosas que realmente, si usted llega a la presidencia, los agricultores, yo soy más agricultor que periodista. Tengo 40 años de cañicultor y arrocero. Y algo que realmente nos asombra es que en campañas políticas todos nos dicen volver la mirada al campo. Pero nadie se preocupa por nosotros los agricultores. Nos crearon, por ejemplo, para poder comprar nuestras cosechas, la una, y en este ni en el otro gobierno funcionó ni la una ni la otra. Y entonces, en su gobierno estará también la agricultura tomada en cuenta o no. ¿Y cuáles van a ser estos mecanismos? En esta emisora la escuchan miles de agricultores en Manabí, en Los Ríos, en la provincia del Guayas, que están atentos a esta entrevista. Bueno, un mensaje, primero un saludo a todos los agricultores que nos están oyendo y viendo también en algunos casos por internet. Miren, lo que nosotros vamos a hacer es un programa enorme de trabajo rural, de futuro rural, que nos va a permitir reactivar la situación en el campo en el Ecuador. Primero, a través del programa masivo de créditos que les indiqué. De los 3.000 millones, 1.000 millones serán para el campo ecuatoriano, directamente. Cooperativas, Ban Ecuador, iniciativas de crédito de la propia banca privada para reactivar la situación económica del campo. Segundo, vamos a declarar el riego en emergencia, que para muchas partes del país, Santa Elena, Manabí, el drenaje en otros casos, es muy importante. Vamos a declarar el riego en emergencia nacional el primer día de nuestro gobierno para poder desplegar una serie de proyectos que han estado estancados y permitir aumentar la productividad del campo. Pero no solo en grandes multipropósitos o otras bases. Vamos a hablar de canales secundarios, de canales terciarios, de la tecnificación del riego, sea por aspersión o por goteo. Así que vamos a ir trabajando en esa dirección. ¿Habrá mejores créditos?
Por supuesto, como le indiqué, vamos a desplegar créditos, sobre todo a bajas tasas, a largos plazos, pero muy oportunos, es decir, rápidos, sin tanta burocracia y papeleo para poder asignarlos. Vamos a apoyarnos en la tecnología para que la asignación de créditos, la colocación de los mismos, pueda ser más rápida y beneficie así a los agricultores, que no tengan que depender del chulco o del intermediario que le adelante por ahí un dinero, y eso ya sabemos los costos que tiene luego en el precio. Vamos a hacer que se respete los precios justos de nuestros agricultores, los precios de sustentación, los precios mínimos, volver a que el Estado empiece a regular todo esto para que realmente haya control y beneficie a los ciudadanos. Esto y muchísimo más que tiene que ver con... Se podría combatir la tramitología, se podría combatir también los intermediarios, que son los que más daños hacen y los únicos que se enriquecen. Usted ve que los que se enriquecen son las grandes piladoras, son los grandes ingenios, y los agricultores continuamos en la misma. Eso es lo que necesitamos hacer, establecer un verdadero sistema nacional de almacenamiento y comercialización. No estamos hablando de medidas parches, sino de soluciones estructurales, y eso lo hemos conversado con el candidato a vicepresidente Carlos Rabascal, para que sea una prioridad, para que se pueda dedicar a la ruralidad, a la producción del campo, a la agricultura a nivel nacional, y eso va a ser un impulso muy importante para nosotros. Por eso estamos diciendo que el 7 de febrero, el trabajador del campo, el trabajador agrícola, quienes han hecho tanto por mantener la alimentación de nuestro país, a pesar de la dinámica de la pandemia que nos ha tenido encerrados a muchos en las ciudades, hay que reconocerlo con un agradecimiento en política pública. Y ese 7 de febrero, el trabajador del campo también permitirá que recuperemos el futuro. La deuda en el Ecuador es totalmente inmensa, grande. A veces se cree que es impagable. Más de 65.000 millones de dólares, dicen unos, otros hablan de 67.000. Realmente no hay una cifra exacta. Solo este gobierno se ha endeudado en más de 15.000 millones de dólares. ¿Cómo se piensa hacer? ¿Usted trataría lo de la moratoria? ¿Trataría de renegociar? ¿Cómo piensa hacer con tremendo tamaño de la deuda externa? Mira, la deuda externa ecuatoriana se divide en algunos grupos, ¿no? Lo más fuerte es ahora con el Fondo Monetario, hay una deuda con los bancos de Nueva York y de Wall Street, y hay una deuda con otros organismos multilaterales y países amigos. La deuda más exigente que tiene el Ecuador es la deuda con Wall Street, pero no en los próximos años, sino a partir del 2025. Así que nosotros tendremos una estrategia inteligente en el marco de las reglas de mercado para dotar de soberanía económica al país en materia de endeudamiento. No vamos a dar quiebres de endeudamiento en la economía nacional, no nos interesa enemistarnos con el planeta, pero algo que sí es muy importante, que si vuelve a haber un rebrote, si vuelve a haber una crisis sanitaria, social, humanitaria como la que vivió el Ecuador en este año, que lo tengan clarísimo. Nosotros vamos a priorizar atender la vida de los ecuatorianos a tener que estar pagando deuda a unos bancos en Suiza y en Nueva York, como lo hizo este gobierno, además mintiendo descaradamente a todo el pueblo ecuatoriano. Cuando yo descubrí que en media pandemia, cuando nuestros hermanos, especialmente aquí en Guayaquil, estaban falleciendo en ataúdes de cartón, salieron a decir cuando renunció la ministra de Salud que no había plata, no había ahorros, no había liquidez, que se habían llevado todo. Y luego yo descubrí, y me lo publicó un periódico estadounidense, que habían prepagado anticipadamente 2.000 millones de dólares. 2.000 millones de dólares ecuatorianos. Ni siquiera sabemos cuánto es esa cantidad de plata, no entra ni un edificio. Habían prepagado anticipadamente deuda que se vencía recién en el 2022 y en el 2023. Por eso lo que yo digo es, aquí no hay un problema de falta de recursos, aquí hay un problema de falta de prioridades. Y con nosotros, con la lista 1, van a volver a tener un gobierno con prioridades claras. Y esas prioridades estarán en el pueblo ecuatoriano. Trabajo, futuro, dignidad. Vamos a generar oportunidades de trabajo para reactivar nuestra economía lo más pronto posible. Vamos a invertir en educación, ciencia y tecnología, dotar de internet a nuestro país con conectividad a las áreas rurales. 369 parroquias rurales que no tienen internet. Becas de conectividad para que nuestros niños puedan seguir estudiando. Becas de conectividad para los docentes también, para que puedan no tener que poner de su propio bolsillo para poder invertir
en la educación de nuestra adolescencia y nuestra niñez. Y finalmente, Internet como derecho humano. Todos con Internet, 1 gigabyte de Internet gratis por tener cédula ecuatoriana cada mes. ¿Se le va a dar, quiere decir, prioridad de la educación? Absolutamente, la educación va a ser el motor de la transformación de nuestra sociedad. Yo fui ministro de Conocimiento y Talento Humano. Esa área que fue creada por el gobierno de Rafael Correa dedicada al futuro de la patria. Eso va a ser una parte esencial de nuestro gobierno. Educación, educación, educación. Y vamos a partir un tema que quizás ningún otro candidato le va a topar. Vamos a partir con la primera infancia, el desarrollo infantil, desde los 2 años de edad. Es ahí donde tenemos que meter la mayor cantidad de dólares, porque si a un niño le podemos mejorar sus condiciones de aprendizaje cuando tiene 2 años de edad, le mejoramos su desarrollo del cerebro, su desarrollo neuronal, su desarrollo cognitivo, de tal forma que no tengamos que estar invirtiendo $20 cuando ya tenga 18 o 20 años de edad. Así que vamos a hacer lo correcto, lo que se necesita hacer para apostarle al futuro de nuestra patria. Por eso es que decimos que es un proyecto de largo plazo. Nosotros aquí no estamos trabajando para las próximas elecciones solamente, estamos trabajando para las próximas generaciones. Bien, vamos a regresar. Estamos en un conversatorio con el señor economista Andrés Arauz y estaremos en la segunda etapa hablando de la inseguridad del país. Estaremos hablando qué papel va a correr o va a tener el correísmo o Rafael Correa en el futuro gobierno, si así el pueblo lo quiere, del economista Andrés Arauz. Y también que nos concrete, se ha hablado ya algo de eso, pero que vamos a darle tiempo para que nos diga cuál es realmente y en qué se sustenta su plan de gobierno. Ya regresamos en unos momentos, vamos a un pequeño corte con su permiso y ya estaremos de vuelta. Radio Águila, voces con libertad. Radio Águila, servicio a la comunidad. Radio Águila, 1050M, música diferente que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación familiar, entrevistas, consejos y mucho más. Solo debes sintonizar 1050M Radio Águila. Las 7:26. Radio Águila. Este espacio es de clasificación P, publicitario. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. En Orocash hemos abierto nuestras puertas, donde podrán realizar el pago de servicios públicos, cobro del bono de desarrollo humano y bono emergente, mediante un convenio con el MIES, por medio de la red Facilito. Orocash busca ayudar a evitar la aglomeración que a su vez disminuye las probabilidades de contagio. No exhibiremos nuestras joyerías hasta el que el semáforo no nos permita. Si quieres visitarnos, te recomendamos tomar las siguientes medidas de seguridad. Usa guantes y mascarillas. Mantén una distancia de 1 a 2 metros. Guíate por la señalización que se encuentra en nuestras agencias. Nuestras joyerías están siendo desinfectadas de manera constante con protocolos de seguridad del más alto nivel. Esto aún no termina. Por eso le digo a mi nieto que para jugar pelota siempre debe usar mascarilla. Y cuando vuelve, hago que se limpie para entrar a casa. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Manos, mascarilla, distanciamiento y preocuparse de que todos cumplan las medidas de seguridad. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0118. CNE, Elecciones Generales 2021. Llegó al Ecuador Inmunocal. Si padeces de cáncer, diabetes, hepatitis, Alzheimer, SIDA, dolores reumáticos u otras enfermedades provocadas por la degeneración celular, te recomendamos Inmunocal, un suplemento alimenticio 100% natural, sin contradicciones. Refuerza tu sistema inmunológico, ayuda a la reproducción de anticuerpos y aumenta tu fuerza muscular. Un producto aprobado por la FDA, con más de 40 años de investigación. Final de espacio publicitario. Final de espacio publicitario. Siete de la mañana, 29 minutos. Ya estamos de nuevo de regreso con el señor economista Andrés Arauz Galarza en este conversatorio donde nosotros preguntamos, él responde y ustedes analizan.
Señor economista, la inseguridad que campea en el país es alarmante. Vemos el femicidio, vemos el asalto, vemos el atraco. Bueno, realmente aquí no se puede hablar de sectores rojos o peligrosos. El país se ha convertido en un foco peligroso en su totalidad. ¿Qué medidas de seguridad piensa implantar en su gobierno, si ese fuera el caso? Nosotros vamos a recuperar también la dignidad de los ecuatorianos preservando su vida, y eso significa actuar en materia de seguridad. Tristemente, a partir del diagnóstico podemos ver claramente por dónde tenemos que actuar. Acá teníamos un Ministerio de Seguridad, lo eliminaron. El Ministerio del Interior, que tenía su único objetivo, dar seguridad a los ciudadanos, lo convirtieron en un Ministerio de la Política para el reparto de hospitales y otros cargos, y ahora vemos lo que pasó ahí. Teníamos un sistema de inteligencia y de llamadas de Q911 con alta tecnología que también lo debilitaron, lo dedicaron a la persecución. Teníamos un sistema de justicia que estaba preocupado de que encarcele a los delincuentes y no como ahora tiene su máxima prioridad, básicamente el odio político. Si la misma energía hubiesen dedicado a atender los problemas de los ciudadanos, de los delincuentes que están robando, matando, violando a la gente, en vez de dedicarle toda la fuerza a la seguridad para perseguir a un grupo político por su forma de pensar, quizás hubiésemos tenido mejores resultados en materia de seguridad. Hay que financiar bien a nuestra Policía Nacional. No puede ser, y yo hablo con los agentes y hablo con los policías a lo largo del país que dicen no tenemos plata ni para poner gasolina en el patrullero. Estamos poniendo nuestros propios bolsillos. ¿Sabe lo que eso significa? Afectar la dignidad de un servidor público como el policía. Nosotros vamos a garantizar que esté adecuadamente dotada, equipada, para que pueda servir, que es su tarea, su trabajo. Nosotros estamos muy preocupados por los niveles de consumo. Va a sanear las instituciones de la policía y todo, porque todos sabemos que tanto en las instituciones policiales como de judiciales, de ahí salen malos elementos que no solamente informan, y los otros no solamente que no juzgan bien a la delincuencia, sino que le dan medidas sustitutivas. Claro, eso es lo que tenemos que hacer, visibilizar todo lo que está ocurriendo en la justicia. Por eso nosotros nos vamos a apoyar en las tecnologías de información para que todas las decisiones judiciales estén publicadas en el internet. Pero no solo, como yo digo, con PDF chueco, hay un archivo que nadie se pone a leer, sino ya sistematizada la información para que el ciudadano rápidamente pueda detectar quién es el juez que le está dejando libre a la mayor cantidad de delincuentes, y que así la ciudadanía mismo rápidamente pueda evaluar a esos malos elementos. Eso es lo que tenemos que impulsar, que la ciudadanía participe activamente en la definición de su futuro. Pero nosotros podemos hacer mucho más todavía en materia de seguridad, principalmente reactivando las oportunidades de trabajo para nuestra sociedad. Aquí todo el mundo sabe que cuando la crisis económica golpea más fuerte, aumenta la inseguridad. Por eso necesitamos salir de unas lógicas que plantean que nos matemos entre nosotros, que todo el mundo ande a cargar pistolas, cuando lo que hemos visto es que eso puede ocasionar mayores homicidios y muertes. Ya los guardias de seguridad privada han dicho, por favor, no vayan a cometer eso, porque los primeros que vamos a morir somos nosotros. Y así necesitamos más bien recuperar la vida, la dignidad, oportunidades de trabajo con el programa que he detallado, comenzando por dotar $1,000 a 1 millón de familias la primera semana de nuestro gobierno, obra pública, inversión privada, crédito para poder emprender y recuperar la dignidad de nuestro servicio público. O sea que los mismos guardias de seguridad se sienten bien sin armas. Lo que pasa es que los guardias de seguridad en muchos casos sí están dotados, pero lo que ellos dicen, si hacemos el libre porte, nos van a empezar a meter bala. Ya lo hemos visto casi a veces hasta por asumir una actitud un poquito condescendiente, empiezan a darles de puñetes a los guardias que están cumpliendo su trabajo. Entonces nosotros necesitamos fortalecer la institucionalidad, hacer que una justicia funcione, que el ciudadano que nos está escuchando pueda reclamar cuando le roban, por ejemplo, su ganado, y tenga que enfrentar respuestas rápidas, y no como es ahora, tarde mal o nunca, pues, ¿qué es lo que pasa? Muy bien. El gobierno del señor economista Rafael Correa, hubieron muchos de sus compañeros, aunque él metía la mano en el fuego, que están sentenciados. Él mismo está sentenciado. ¿Va a haber amnistía en su gobierno por ello?
Mira, nosotros creemos que no va a ser necesaria ninguna de ese tipo de amnistías o indultos. ¿Por qué? Porque así como ocurrió en Bolivia, luego de que se dio la victoria electoral, los jueces ya se sienten aliviados de no tener ni las presiones, ni los chantajes, ni las amenazas que están teniendo por parte de este gobierno, funcionarios de este gobierno, en contra de precisamente los jueces que deben decidir. Así que nosotros estamos segurísimos que luego de nuestra victoria, que será contundente, los mismos jueces van a revisar las medidas y van a revocar todas esas órdenes. A nivel internacional, ninguna de esas sentencias ha tenido peso afuera. La Interpol ya se ha pronunciado y dice, vea, eso no podemos respetar porque ha habido persecución política, violación de derechos humanos, es una justicia amañada y no vamos a cumplir esas órdenes de captura a nivel internacional. ¿Qué mejor evidencia que aquello? Así que aquí lo que ha habido es odio, persecución y no una verdadera política en contra de la corrupción. Si no, le doy un dato. El señor Moreno en febrero del 2019, incluso antes, constituyó una comisión de investigación en contra de la corrupción, compuesta por comisionados guatemaltecos, estadounidenses, brasileños, españoles y de otras partes del planeta. ¿Sabe cuántas veces se reunió esa comisión? Cero, ni siquiera llegó a constituirse. ¿Por qué? Porque él les había dado la tarea que empiecen la persecución y los comisionados le respondieron por escrito diciendo no. Nosotros necesitamos verdadera independencia para investigar, incluyendo al propio señor Moreno por los INA Papers y los escándalos de recursos escondidos en Suiza, en Panamá, en Belice, que tienen en el exterior. Señor Moreno no es del mismo grupo aliado del correísmo. Uy, no, ni lo mencione así, ni me quiera asociar a ese señor. Yo creo que el pueblo ecuatoriano lo tiene clarísimo, ¿no? Eso, ha habido aquí una traición, hasta nos ha perseguido, nos han amenazado con encarcelarnos. Por favor, magíster Copiano. El otro día, antes de yo ser candidato, en el mes de agosto, el señor Roldán ya sale a decir, cualquier candidato del correísmo será apresado. Oye, ¿cómo vamos a hacer? Claro, lo amenazó en televisión. Entonces eso yo presenté a instancias internacionales. Yo dije, aquí hay una amenaza de incidencia en la justicia para persecución política. Ahí está presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que nosotros tenemos esa claridad y el pueblo ecuatoriano también. La señora que nos escucha, el señor que nos escucha, sabe pues que aquí ha habido una total quiebre con Moreno, que se ha dedicado a hacer todo lo contrario para lo cual fue elegido. Lamentablemente se vendió a los banqueros y empezó a decir, odio a los que votaron por mí. Eso es inadmisible. Para finalizar, mi querido economista Andrés Arauz, y desearle éxito en toda su carrera, es un mensaje, por favor, a los jóvenes que hoy, hasta con becas que han regresado y están desalentados en nuestro país, no saben qué hacer, con los títulos que tienen y otros que no tienen títulos, no saben qué hacer en este país porque no hay trabajo. Muchos jóvenes que ya son padres de familia, la sociedad en general está angustiada. ¿Cuál es el mensaje que le da Andrés Arauz, ya para despedirnos, a toda esta gente, y especialmente concretando su plan de gobierno? Miren, lo que nosotros le decimos al pueblo ecuatoriano, y especialmente a la juventud, algunas cosas. En primer lugar, la juventud tendrá enormes oportunidades en el gobierno justamente de los jóvenes. Vamos a tener oportunidades de futuro, masificación de oportunidades educativas y masificación de oportunidades laborales. Estimamos aproximadamente 450,000 puestos de empleo para los jóvenes ecuatorianos, incluyendo a los becarios que pudieron educarse en el exterior y que ahora vuelven a país con ganas de servir. Ellos tendrán oportunidades también en nuestro equipo de gobierno. Segundo, un mensaje a usted, madre de familia, a usted, compañero emprendedor que está esforzándose por llevar un pan a su casa. Vamos a recuperar el trabajo con dignidad. Nosotros no queremos que el trabajo simplemente sea, como dicen acá, precarizando al punto de llegar al famoso monito emprendedor que dijo Lenín Moreno. Aquí queremos trabajo con condiciones dignas, con seguridad social, con afiliación, con estabilidad. Y ese es el tipo de trabajo que vamos a crear con las iniciativas que he comentado a lo largo de esta entrevista. Y finalmente, nuestro programa de gobierno nos tiene que dar esperanza a todo el pueblo ecuatoriano, porque vamos a recuperar el futuro, el trabajo y la dignidad de nuestro pueblo. Este 7 de febrero van a encontrar una papeleta enorme con 17 candidatos muy probablemente. Una papeleta larguísima, pero solo una, la del primer casillero, es la que nos devuelve la esperanza y la dignidad
para todo nuestro pueblo. Con la lista 1 vamos a recuperar el futuro con Andrés Arauz y con Carlos Rabascal y toda la lista de asambleístas. Muchas gracias. Gracias a usted, mi querido señor economista Andrés Arauz Galarza. Gracias por su tiempo. Gracias, que ha sido pues un conversatorio, como siempre, ameno y agradable. Que Dios lo bendiga, lo siga manteniendo en pie en esta lucha y sobre todo que las promesas que usted hace al pueblo ecuatoriano se cumplan. Que los ecuatorianos es lo que necesitamos. Casi no hay ideología, ni derecha ni izquierda. Lo que necesitamos es trabajo, lo que necesitamos es gente que nos cumpla. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Así será, cumpliendo siempre y jamás traicionando. Esas fueron las palabras del señor economista Andrés Arauz en esta mañana, 7 de la mañana, 40 minutos, son las 7 de la mañana, 40 minutos, y regresamos inmediatamente con ustedes a continuar con las noticias.